La regresión la podríamos nosotros ver como la forma de resolver el resultado de, de tratamientos que son cuantitativos. Yo pongo los tratamientos, esos tratamientos son cuantitativos, y digamos que al final del ensayo me da que son significativos. Y entonces, al ser significativos, pues yo tengo que hacer algo con los tratamientos y no les puedo aplicar una prueba de DGC porque los tratamientos son cuantitativos, no son cualitativos. Y entonces acuérdense que la prueba de DGC y contrastes y todas esas cosas está precisamente diseñado eh, para tratamientos que son cualitativos. Pero entonces, si son cuantitativos, entonces, ¿qué hacemos? Voy a compartirles la pizarra un segundito. Entonces, si yo tengo tratamientos que son cuantitativos, por ejemplo, qué sé yo, cantidades crecientes de un determinado microorganismo. Digamos que tenemos este, mm, mm, ¿cómo es que se llama? Nitrobacter. Nitrobacter es un solubilizador de nitrógeno y entonces nosotros podemos ponerlo en cantidades de 0, 50, 100, 150 litros por hectárea. ¿Ok? Y resulta que nos da significativo a la hora de hacer el análisis de variancia estos tratamientos. ¿Ok? Entonces, es muy probable que yo tenga una variable como, por ejemplo, producción. Producción, y entonces aquí voy a tener las cantidades crecientes de nitrobacter. Entonces, yo necesito saber cómo se comporta la producción con las cantidades crecientes de nitrobacter. Y entonces yo tengo por aquí una dispersión, una dispersión, ¿ok? Y entonces yo lo que hago con esto es buscar cuál es la línea de regresión que mejor se ajusta a esta dispersión, que mejor representa esta dispersión. Para eso necesito que las distancias estas sean mínimas, porque entre más pequeñas sean, entonces mejor representa la línea recta, representa el comportamiento de la dispersión. Ahora, hay dispersiones que son muchísimo más ordenadas, hay dispersiones que son total y completamente desordenadas, en donde no vamos a encontrar una, una línea que me represente esa dispersión. Y entonces, para averiguar eh, si podemos o no podemos encontrar una línea que represente una dispersión, entonces lo primero que tenemos que hacer es correlación y posteriormente
hacemos regresión y vamos a ver qué es esto, cuándo se usa y por qué. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar unas presentaciones que yo tenía por aquí. Ajá. Ok. Vamos a compartir esto. Espero que estén viendo Excel. PowerPoint. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces ahora lo que vamos a empezar es un capítulo que en términos generales y en la mayoría de los textos, ustedes los van a encontrar como medidas de asociación. Y las dos medidas de asociación es correlación y es regresión. Hay una gran cantidad de correlaciones diferentes y hay varias regresiones diferentes también. Nosotros en este curso vamos a cubrir la correlación que es más frecuente, las dos correlaciones más frecuentes y la regresión que es más frecuente también. Un procedimiento de regresión, dos procedimientos de correlación, uno que es el que vamos a ver ahora y otro es el que vamos a ver cuando veamos tablas de contingencia. La medida de cuánto están relacionadas dos variables entonces es la correlación. La correlación es el procedimiento que me dice cuánto es que están relacionadas dos variables. El, el valor de la correlación siempre va a estar entre -1 y 1. ¿Verdad? Solo que el signo del valor de la correlación lo que me indica es la dirección que tiene la relación entre esas dos variables. Si yo grafico esas dos variables y obtengo una figura, una dirección, una dispersión de datos que es decreciente, entonces el valor de la correlación es negativo. Y si la dirección de la dispersión es creciente, entonces la correlación es positiva. Entonces, el signo lo que me indica es la dirección de la relación entre las dos variables. No tiene nada que ver, no califica la correlación. El valor de la correlación es el número y eso es lo que me dice con qué intensidad es que están relacionadas las variables, sea negativo o sea positivo. Ya sabemos entonces que el valor, el signo es lo único que me indica es la dirección de, de la relación. Yo aquí tengo
un archivo que son valores, yo creo que ya hemos trabajado nosotros con esto, son los valores se cosecharon en Naranjal de los chiles. Aquí se escogió varias variables y precisamente lo que se buscaba era hacer correlaciones, porque lo que se andaba buscando era ver cómo demonios podíamos nosotros predecir por medio de una variable sencilla, pero predecir una variable tan complicada como es el post-Bloom. Y entonces eso me lleva a una característica particular que tiene el análisis de correlación. El análisis de correlación me permite hacer medidas indirectas. Por ejemplo, digamos que yo mido la compactación del suelo. Y la medida de la compactación del suelo, que es fácil de medir, yo tengo un penetrómetro grande, manual, voy y mido, tomo una serie de medidas de la resistencia del suelo a la penetración y entre más alta sea la compactación, más probabilidad hay de que aparezca en ese sitio, aparezca post-Bloom. Entre menos compacto esté el suelo, digamos, menos probabilidad hay de que aparezca post-Bloom. Entonces quedaría muy sencillo. Yo simple y sencillamente salgo, voy a muestrear con el penetrómetro, marco los sitios en donde la penetración del suelo es difícil y entonces allí me voy a concentrar yo en el cuidado para que no me aparezca post-Bloom. Eso sería excelente. Eso sería exactamente lo ideal. Y precisamente algo por el estilo era lo que nosotros andábamos buscando. Algo que, digamos, qué sé yo, si tal vez la compactación o la degradación de la hojarasca o la humedad del suelo o la cantidad de mancha grasienta o muchas otras variables más que aquí no las tenemos, se tomaron y todas se correlacionaban con post-Bloom, precisamente buscando aquella variable que estuviera de las variables sencillas, fáciles de medir, que estuviera altamente correlacionada con post-Bloom. Bueno, resulta que en la realidad no nos dio nada. No nos dio nada, ninguna correlación elevada que valiera la pena, pero nos quedó ahí el archivo de datos. Entonces, yo lo he modificado un poco para que nos dé valores interesantes. Simplemente para hacerlo un poco más agradable, digamos, al trabajo de clase. Entonces, yo lo he modificado. Digamos, he forzado las relaciones entre algunas de las variables. Si yo tengo los datos estos en Excel, yo puedo utilizar el cuadrito aquel en donde están los análisis prediseñados de Excel y ahí me encuentro una cuestión que se llama coeficiente de correlación. En esta ventanita de diálogo que se me abre, pues entonces me pide aquí primero cuál es la entrada, cuáles son los datos. Y entonces yo le voy a dar los datos y los datos se los voy a dar con todo y encabezado, ¿verdad? Por eso le voy a decir que los datos están en columnas y que la primera celda de cada columna es el título, es un rótulo, es el nombre de la variable que está en esa columna. Y luego le digo que me ponga el resultado, me lo ponga por aquí.
lo que obtenemos es algo así por el estilo, ¿verdad? Estos datos sí son reales. Estos datos no están modificados. Ahorita vamos a trabajar con el archivo modificado. Vea usted cómo leemos nosotros este asunto. Me da la correlación de todos contra todos. Me tira una diagonal de puros unos y la mitad de la matriz en blanco. Primero que nada, la diagonal de unos es la correlación de cada una de las variables por sí misma, ¿verdad? Esta parte de la matriz está en blanco porque los valores que se van a obtener acá son los mismos valores que se van a obtener acá. Entonces, ¿para qué va a calcular dos veces? Entonces, calcula solo una vez. Y entonces yo voy a leer la correlación de esta manera. La correlación que hay entre post-bloom y cosecha es de menos 39, menos 40%, ¿verdad? Menos. Eso quiere decir que a mayor cantidad de post-bloom, menor cosecha. La relación es decreciente. Y eso es lógico, porque post-bloom es una enfermedad. Entonces, entre mayor cantidad de post-bloom tengamos, menor cantidad de cosecha voy a obtener. Entonces, esta es la forma en que nosotros leemos la correlación, la matriz de correlación. Y la medida de cómo están relacionadas dos variables se llama regresión. Por ejemplo, en este caso, post-bloom y cosecha están relacionados, digamos, en un 40%. Es lo mejorcito que tenemos del análisis de correlación. Entonces, digamos que yo voy a buscar a ver cómo es que están relacionadas. Yo ya sé cuánto están relacionadas, pero cómo es que están relacionadas. Y entonces empiezo por una dispersión, ¿verdad? Y entonces aquí tengo yo la cantidad de post-bloom y aquí tengo la cosecha y tengo los puntillos. Fíjese que la dispersión es grande porque la correlación tampoco es muy buena. O sea, es 40% la correlación. Eso no es mucho. Ustedes se van a encontrar en las notas, se van a encontrar un cuadro en donde divide los valores de correlación en excelentes, buenos y bajos. Pero esos son valores un poquito, ¿qué les voy a decir? Eh, para facilitar la interpretación de la correlación, pero en realidad no es una, ¿qué les voy a decir? Una opinión general de de lo que vale el, el coeficiente de correlación. Pero sí, definitivamente 40% está por debajo de, está dentro del rango de correlaciones bajas. Observen que en esta dispersión se puede medio establecer una tendencia general que es la tendencia decreciente que ya nos había dicho correlación de que existía, que nos había dado menos 40%. O sea, el signo indica entonces que la dirección de la relación es decreciente. A mayor cantidad de post-bloom, menor cantidad de cosecha. ¿Ok? Lo que entonces tenemos que hacer es simple y sencillamente encontrar una ecuación matemática que me diga, que me represente
la línea recta esta, ¿verdad? Y la línea recta esta tiene que tener ciertas características. Tiene que tener la característica que ya les decía, ¿verdad? De que la distancia que hay de este punto, ¿verdad? Todas estas distancias de cada uno de los puntos todas esas líneas tienen que hacerse cero. Todas estas líneas que están por debajo tienen que anularse con todas estas líneas que están aquí arriba. Fíjese que todas estas líneas que están acá son negativas y todas estas líneas rojas que tenemos aquí encima son positivas. Son diferencias positivas y estas son diferencias negativas. Entonces, todas estas diferencias que están acá se tienen que anular con todas estas otras diferencias. Se tiene que hacer cero, ¿verdad? Y entonces, cuando eso suceda, la línea esta se dice que es la de mejor ajuste. Y entonces esa será la línea que nosotros, de la que nosotros necesitamos el, la ecuación matemática. Podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Simplemente le hacemos clic en cualquiera de los puntos de la dispersión y se abre una tablilla modelo en que dice agregar la línea de tendencia. Y entonces ahí nosotros le decimos que agregue la línea de tendencia y en la misma pantalla viene en donde nosotros definimos si la línea es una sola línea recta o vamos a utilizar alguna otra como la logarítmica, la potencial, la exponencial y cualquiera de esas, ¿verdad? Entonces en este caso no. En este caso vamos a utilizar una línea recta común y silvestre y le decimos que además agregue la ecuación de regresión y el valor de R cuadrado, ¿verdad? Entonces le decimos aceptar y me da la línea, dibuja en el gráfico, me da la línea y aquí me pone la ecuación. Fíjese que aquí está la ecuación matemática. La ecuación matemática de este caso es del tipo Y es igual a mx más b de una línea recta, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí tengo mx más b, ¿verdad? Y este es el r cuadrado. El r cuadrado, en este caso, ya nosotros lo habíamos visto relacionado con el análisis de variancia. Ahora lo vamos a ver relacionado con regresión. Y lo que quiere decir es qué tanto representa la línea, representa el comportamiento de los datos, de la dispersión. Y entonces tenemos, la ecuación matemática es menos 2,86 más 615.1. Menos 2,86x más 615.1. Ok. ¿Para qué me sirve esa ecuación? Fíjese que esta ecuación ahí tiene menos 2,863 por x más 615.1. Eso quiere decir que yo puedo averiguar con esta ecuación el valor de y, ¿verdad? La cosecha para cualquier valor de post-Bloom x. Y entonces vamos a tener dos posibilidades
con esta ecuación. Una posibilidad es la interpolación. Interpolar. Interpolar quiere decir que vamos a averiguar única y exclusivamente valores que están entre los límites que definieron la ecuación. Profe, Dime. una pregunta rápida. ¿Cuál sería la relación entre el factor de la correlación que da Excel con este R cuadrado? Otra vez. ¿Cuál sería la relación entre el factor de la correlación que da Excel? Digamos, Excel decía que era 0.40, menos 40%. Y aquí el R cuadrado lo que nos dice es que la ecuación no es muy creíble, es un 3%, 3.5. Es que el R cuadrado que vimos para correlación, en primer lugar se representa con R minúscula. Ah, ok. Correlación es R minúscula. Y este otro es R mayúscula. Este es se llama el coeficiente de determinación. Esto me dice el grado de relación que existe entre las dos variables. Este otro lo que me dice es qué tanto se parece esta línea, A lo real. ¿verdad?, a la dispersión esta de datos. Ajá. ¿Verdad? En realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ok, ok. Okay. Eso era lo que quería saber, básicamente. Ok. Ok, gracias. Y la otra cosa que podemos hacer es extrapolar. Eso es averiguar con esta misma ecuación, pero valores que están fuera del ámbito de los datos con que se definió la ecuación. Obviamente, ustedes comprenderán que la extrapolación siempre es un poco más peligrosa que la interpolación. La interpolación es más segura porque estamos utilizando o nos estamos moviendo en el conjunto de datos para el cual la ecuación se desarrolló. Pero si empezamos nosotros a extrapolar, entonces ahí vamos a tener el problema de que estamos moviéndonos en un campo para el cual la ecuación de regresión no se definió. Les voy a contar un cuento que hay con esta cosa. Resulta que si nosotros sacamos límites de confianza, ¿verdad?, intervalos de confianza para valores, conforme me alejo del centro, en este punto, este par ordenado es X, Y. En donde están las medias de X y la media de Y. Conforme me alejo yo de este par ordenado, la confianza va siendo así. ¿Ves? Entonces, aquí el intervalo de confianza es estrecho. Cuando el intervalo de confianza es estrecho, eso quiere decir que es bueno. Pero cuando el intervalo de confianza es muy, muy amplio, eso quiere decir que es malo. Fíjese que aquí nosotros tenemos una gran cantidad de variabilidad. En cambio aquí tenemos muy poquita variabilidad. Entre estos dos extremos del intervalo de confianza tenemos muy poquita variabilidad. En cambio aquí hay mucha variabilidad. ¿Ves? Y lo mismo sucede aquí. Y entonces, por eso es que no es bueno extrapolar con las ecuaciones de regresión.
Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Con el mismo Excel, yo puedo hacer regresión, pero lo que vamos a hacer, en vez de ver cómo se hace, lo que vamos a hacer es hacerla. Y entonces vamos a parar la presentación esta aquí. Y vamos a abrir por allí tiene que haber vamos a ver. Tiene que haber un archivo de Excel. Aquí está, no lo había sacado. Datos del Naranjal. Ah, sí, sí lo había bajado, pero. Ok. Vamos a ver dónde está Excel aquí. Ok. Este sí creo que lo alteré. Lo alteré un poco el archivo, simplemente para que nos dé datos bonitos y poder ver las diferencias entre datos bonitos y datos malos. Lo que vamos a hacer es simplemente hacer correlación con, con, con estos datos y con la variable que nos presente la mejor correlación, vamos a hacer regresión. Y entonces, lo único que tenemos que hacer es ir y buscar el cuadrito. Vamos a ver dónde está. Datos. Análisis de datos. Entonces aquí es donde está todos los. Recuerden que este archivo lo tienen ustedes allí en el sitio, ¿verdad? Y se llama Datos del Naranjal. Entonces aquí tenemos coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación. Le decimos aceptar. Lo primero que me pide es la entrada de datos, ¿verdad? La entrada de datos. Entonces, vamos a decirle que los datos son ¿por qué no se moverá esto? Vamos a ver si. Vamos a ver si se mueve ahora. Ok. Entonces, ahora sí entramos a análisis de datos, coeficientes de correlación.
y la entrada. Fíjese que está en la columna A, no lo voy a meter porque este no es un valor de nada. Esto simplemente es un número del punto en donde se hizo el muestreo. Entonces, lo que vamos a hacer es darle los datos desde aquí. La columna B. Hasta el final. Entonces, fíjese que aquí es donde yo le tengo que hacer la descripción de los datos. Los datos están en columnas, agrupados en columnas, cada una de las variables es una columna. Y además, estoy poniendo rótulos. No se les olvide marcar esto, porque después, si ustedes no lo marcan, Excel va a ir a leer un número en ese sitio y lo que va a encontrar es un valor que no corresponde a un dato. Entonces, ahí va a parar el procedimiento. Una vez ya definido la entrada, entonces vamos a pedirle la salida. Y entonces le vamos a decir que el rango de salida me lo ponga por aquí cerca de donde están los datos, por aquí, digamos. Le decimos aceptar. Ok. Fíjese que aquí tenemos la diagonal de unos. Vamos a pintarla para que no se nos pierda. Tenemos la mitad de la matriz, la tenemos en blanco y aquí tenemos las variables. Vamos a ver. Vamos a decir aquí que ajuste el texto. Humedad del suelo. Aquí también le vamos a decir que ajuste bien el texto. Ok. Humedad del suelo, compactación, hojarasca, post-bloom, mancha gradiente y cosecha. Vamos a hacerlo un toquecito más pequeño para poderla ver completa. Ok. Entonces, fíjese que tenemos aquí compactación. Compactación y post-bloom, ¿no? Aquí viene post-bloom. Está alterado porque observen que tenemos un valor que dice que es del 99% y es positivo. Eso quiere decir que a mayor compactación, mayor post-bloom. Eso es lo que querría decir si esto fuera cierto, por supuesto. Esto es lo que nosotros nos hubiera encantado haber encontrado allá en los chiles y no pudimos encontrar, ¿verdad? Entonces, la relación que existe entre post-bloom y compactación en este ejemplo ficticio es una altísima correlación, ¿verdad? Y podemos encontrar algunas otras. Esta es la compactación, la degradación de la hojarasca. Fíjense, con post-bloom no es una buena, no es una buena correlación. Es del 30% y es negativa. Supuestamente, entre mayor sea
la degradación de la hojarasca que está sobre el suelo, ¿verdad? Menor es la cantidad de post-bloom que vamos a tener. Eso es lo que querría decir en este ejemplo ficticio, ¿verdad? Y entonces, lo que vamos a hacer es simplemente ver las dos variables. Tengo dos preguntas ahí antes. Bueno, ya una se me Dígame. olvidó. Pero la otra era, digamos, no sé si lo dijo ahora, sino cuál sería un valor en el que uno pueda decir, ok, esta correlación puede ser interesante. O sea, arriba del 40%, arriba del 50%, independientemente del signo, ¿verdad? Ajá. No es porque recuerdo, creo que fue, no sé si en métodos, que nos había dicho que relaciones abajo de 5 o de 0.6 era como insignificantes, como que no decía mucho. Sí, eso es cierto. De hecho, déjeme ver si encuentro las notas. Em, Ah, y la otra pregunta es, profe, ¿esto también se trabaja con repeticiones? Porque digamos, no sé, que tengamos un, qué sé yo, arroz, o no, sí, no, otro cultivo, digamos que de tomate o chile. Entonces uno llega y realiza una cosecha y durante ese mismo día de cosecha evalúa la cantidad de hojas en la planta. Entonces, pero es para un mismo día. Uno pone esas dos variables, qué sé yo, los kilos de tomate cosechados con la cantidad de hojas en planta y los correlaciona. Sería eso una repetición. No necesitaría uno más repeticiones como para tener un dato más preciso. si es un ensayo lo que usted tiene, entonces el ensayo va a tener repeticiones. Y Ok, entonces los datos, así como están con repeticiones y de todo, así hace usted la correlación. okay. Y si es nada más un cultivo que uno tiene, es nada más como sería como para darse una idea. Entonces, Bueno, hay veces en que usted no tiene, como te dijera, no es un ensayo el asunto, sino exacto. que Ajá, es un muestreo lo que usted hizo. ajá, ajá. Entonces, sí, igual, usted hace la correlación. En ese caso no vas a tener repeticiones. Este, hay veces en que las repeticiones se vuelven una molestia Sí, a la hora de hacer correlación. Pero sí, ok, si las tenés que incluirlas. ok, ok. Para ver. No encuentro las condenadas. Vamos a ver. Capaz que las tengo más bien en el correo. Para ver. No. Sí, pero ¿dónde estarán esas tarjadas? Si yo las acabo de revisar. Mm, Vamos a ver.
Aquí están. Ok. Dejar de compartir y vamos a compartirles Word. Esto es de las notas que vamos a subir al sitio. En este cuadro, fíjese que se pone, si la correlación es de 0.39 o menos, va a ser débil. Si es de 0.40 hasta 0.70 es moderada, y si es de 0.71 hasta 1, entonces es una correlación fuerte. Por lo tanto, de acuerdo con este cuadro, la correlación que nosotros tenemos ahí ficticia, ¿verdad? Recuerde, es de 0.98. Entonces tenemos una correlación fuerte, ¿verdad? De acuerdo con este cuadro. Recuerden que este cuadro no es una ley escrita en piedra, pero sí ayuda a interpretar el valor de la correlación. Este cuadro lo van a tener ustedes ahí en el sitio junto con las notas. Así que no se preocupen de esta cuestión. Bueno, vamos a ver. Bueno, resulta que son las 6. Hagamos un receso y regresamos y hacemos las operaciones, tanto de correlación como de regresión, las hacemos aquí en Excel y en Infostat también. Eso es muy rapidito, hacer las dos operaciones y ahí tendrían ustedes entonces dos programas con los cuales poder hacer estas operaciones. Vamos a poner la grabación en pausa. Bueno, vamos a compartir, ¿no?, la página de Excel. Ok. Esta era la correlación que habíamos hecho, en donde habíamos obtenido el valor ficticio de 98% entre compactación y post-bloom, ¿verdad? Post-bloom. Entonces, y teníamos también entre hojarasca y post-bloom una relación pobre de 30% y además es negativa. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es visualizar estas relaciones, primero que nada, por medio de figuras. Entonces, vamos a ver figuras de dispersión. Figuras de dispersión, seleccionar datos. Entonces, vamos a ver. Agregar. Vamos a tener los valores de X. En X vamos a tener
compactación. Ok, bien, Y. Vamos a tener post-Bloom. Aceptar. Aceptar. Después le podemos poner rótulos a estas figuras. Ahora, tal y como están acá, no van a salir con rótulos. Pero nosotros sabemos que vamos a quitarle este título. Ok, veamos aquí. Aquí abajo tenemos compactación y aquí tenemos post-Bloom. Vamos a ver. Aquí le podemos decir que le ponga los títulos de los ejes y entonces aquí vamos a tener compactación. Compactación y aquí vamos a tener post-Bloom. Bloom. Ok. Fíjese que tenemos una dispersión total y completamente ordenada, pegada a la línea de tendencia. ¿Verdad? Vamos a ver dónde me sale. ¿Dónde sale? Línea de tendencia. Lineal. Más opciones. Presentar la ecuación y presentar el R cuadrado. Ok. Entonces fíjese que la línea de tendencias es esta línea de puntos que está acá. Los puntos azules, vamos a cambiarle el color a esta línea. Vamos a ponerla roja. Y vamos a hacerla un poquito más ancha para que se vea mejor. Ok. Fíjese que los puntos azules con respecto a la línea roja pues sí hay diferencias. Fíjese que hay pequeñas diferencias acá entre el punto azul y la línea roja, pero esas pequeñas diferencias son tan pequeñas, ¿verdad? Que casi ni se ven. Y los datos están pero tan ordenados y tan pegados a la línea de tendencia que la tendencia se ve perfectamente sin necesidad de dibujarla, ¿verdad? Ahora tenemos la ecuación y igual a mx más b para esta ecuación de tendencia y tenemos un R cuadrado de 97.81%. Obviamente es un R cuadrado muy alto porque la línea roja representa en un 97%, representa la dispersión de los datos. Por otra parte, si nosotros cambiamos de figura y hacemos otra,
Insertar. También figura de ok, seleccionar datos, agregar, y entonces en X vamos a tener hojarasca. Lo que está aquí de hojarasca es un valor que representa el grado de degradación de la hojarasca. Para poder obtener este grado de degradación, se diseñó una escala visual. Y entonces lo que se hizo fue que se cogió hojarasca en distintos estados de degradación y entonces se tomó fotografías. Y entonces eran muy claras las fotografías de dónde estaban las hojas que recién caídas casi, todavía verdes y de todo sin degradar, hasta ya las hojas total y completamente deshechas, convertidas en materia orgánica, ¿verdad? Entonces, se hizo una escala y se le presentó esta escala a un panel de expertos, y entonces, a qué calificaran cada uno de los estados de degradación y que dijeran cuánta degradación era lo que representaba la foto. Y entonces, ellos veían las hojas sin degradar y veían las hojas ya degradadas y entonces empezaban a darle un valor. Bueno, de esa manera fue que se desarrolló la escala y eso es lo que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? La teoría detrás de esto es que donde se degradan las hojas, el post-bloom es una enfermedad que prevalece en las hojas de las naranjas. Y cuando las hojas se descomponen, entonces se liberan los propágulos de, de la enfermedad y entonces entran de nuevo al sistema infectando los, los botones florales y echando a perder las flores y por lo tanto entonces no hay fruta. El problema es que la velocidad de la infección y de la caída de la flor es tan rápida, pero tan rápida, es cuestión de horas, que si ustedes ven post-bloom en el árbol, ya perdieron la cosecha. Ya no se puede hacer nada. Por eso es que era tan importante que nosotros pudiéramos predecir a dónde era que iba a aparecer la mayor cantidad de post-bloom. Todavía estamos esperando a ver si lo podemos predecir. Vamos a ver, aceptar, aceptar. Veamos la siguiente figura. Ok. Vamos a agregar títulos de los ejes. Aquí vamos a tener degradación, hojarasca, y aquí vamos a tener post-bloom. Ok. Fíjense que aquí la dispersión es tan grande y tan
tan desordenada. Vamos a poner los dos grafiquillos a la par. Tan desordenado es esta dispersión que no podemos nosotros definir una tendencia única. Que digamos nosotros, esta es la tendencia que siguen los datos. Alguien me podría decir, bueno, sí, aquí hay una tendencia media, media definida. Sin embargo, yo podría decir que la tendencia es así, plana, sin agarrar para arriba y sin agarrar para abajo. Sin embargo, nosotros sabemos que esta tendencia, en teoría, es, déjame ver qué era esta tendencia. La tendencia es negativa, menos 30.67. Eso quiere decir que es decreciente. A mayor cantidad a mayor degradación de la hojarasca, menor post-bloom, ¿verdad? En teoría. Pero entonces, nosotros podemos hacer aquí el asunto Vamos a agregar la línea de tendencia. Vamos a pedirle más opciones. Y vamos a decirle que señale la ecuación y que señale el valor de R cuadrado. Igualmente, vamos a cambiar el color de esta línea. Vamos a pasar a rojo y un poquito más ancho para que se vea. Y vamos a sacar la ecuación de allí. La vamos a pasar acá. Ok. Observen que acá las distancias de los puntos azules hacia la línea roja es muy grande en muchos casos. En muchos casos es grande. Observe aquí, ¿quién fue el que me preguntó hace un rato sobre correlación y qué sé yo qué, y las repeticiones de un ensayo y Yo, todo eso? profe. Ok, vea el caso vea aquí en las repeticiones. Ajá, ajá. Las ve como se presentan. Entonces, ves que le agregan una mayor cantidad de dispersión a la figura. Las repeticiones, Claro. ¿ves? Y entonces, las distancias estas obviamente van a ser muchísimo más grandes que las que tenemos en esta figura anterior. Fíjense en el R cuadrado, en este caso, estábamos hablando de R cuadrado mayúscula, ¿verdad? 9%. La línea roja representa apenas un 9% de la dispersión de los datos. En cambio, esta línea representa el 98% de la dispersión. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Sin embargo, hay una cosa todavía que debemos hacer con respecto a este asunto de la regresión. Es cierto que podemos obtener la ecuación de esta manera, ¿verdad? De esta manera, obtener la ecuación de regresión, el R cuadrado, todo eso está muy bien. Sin embargo, aquí tenemos nosotros una pendiente. En esta línea de muy pobre representación, pero tenemos una pendiente. La pendiente es menos 2,1039. Y aquí también tenemos una pendiente, 8,3591. La pendiente, acuérdense que es el valor de M por X más B. Tenemos la
tenemos la ecuación de la línea recta. Y es igual a m por x más b, ¿verdad? Y esta es la pendiente. Solo que en estadística no utilizamos esta notación, sino que utilizamos esta otra. Y es igual a beta 0 más beta 1 que multiplica a x. Y entonces beta 0 es el intercepto, ¿verdad? El intercepto, si uno prolonga aquí, ese es el intercepto. Y esta es la pendiente. Fíjese que el intercepto es 40.18. Aquí es exactamente 40.18. Es el punto en donde la línea de tendencia corta el eje de las Y. Entonces, utilizamos en estadística, utilizamos esto porque se supone que en estadística siempre vamos a trabajar nosotros con un error, ¿no? Siempre vamos a trabajar con un error y entonces eso tiene que ser, tenemos que tener un modelo totalmente diferente al matemático, en donde no hay error. Ok. Resulta que a estas alturas, yo no sé si en esta figura la pendiente existe, si el valor de beta 1 existe. Aquí tampoco, yo no sé si el valor de beta 1 existe estadísticamente hablando. ¿Ya? Recuerden que en estadística siempre tenemos que jugar con la variabilidad. Siempre tenemos que jugar con el error. Y por lo tanto, entonces, puede hacer que los datos de la segunda figura tengan tanto error que la pendiente esa no existe, ¿verdad? Que la estadística diga, no, pues la pura verdad es que esta línea es la misma cosa que esta otra línea, una línea total y completamente paralela al eje de las X, sin pendiente y sin nada, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la línea esta y la línea que yo dibujé? Estadísticamente hablando, ¿verdad? Aquí sería muy claro. Aquí yo no podría decir la línea esta es igual a esa línea paralela al eje de las Y, de las X, porque la tendencia es muy definida. Pero en esta segunda figura es muy difícil. Y entonces necesitamos hacer lo que se llama un análisis de regresión para determinar si la pendiente de la ecuación existe estadísticamente o no. Y para eso, para eso, vamos a seguir trabajando acá. Vamos a decirle aquí, borrar todos los dibujos. Ok. Entonces, en el mismo cuadrito, aquel en donde sacamos el análisis de correlación, de ahí vamos a sacar el análisis de regresión. Entonces, nos vamos aquí a datos, análisis de datos, y entonces aquí hay, a ver, dice regresión, creo. Aquí está. Regresión.
Le decimos aceptar. Y entonces me pide la entrada. Primero, el valor, los valores Y. Entonces vamos a darle los valores Y de la primera ecuación. Vamos a darle los valores de compactación. Lo vamos a dar con todo el rótulo. Me pide los valores de X. Ah, mentiras, me equivoqué, perdón. Los valores de Y. Los valores de Y es por Bloom. Los valores de Y es por Bloom. Y los valores de X si es compactación. Le decimos que hay rótulos. Y entonces que la salida me la ponga por aquí. Vamos a decirle que la ponga aquí debajo de la figura. Decimos aceptar. Ok. Entonces, fíjese lo que me da la regresión. Lo primero que me da es aquí una serie de valores. Vamos a decirle que me ajuste el texto para ver qué es. El coeficiente de correlación, fíjese que este es el que ya habíamos obtenido nosotros en la matriz, 0.98, 89, bla, bla, bla. El coeficiente de determinación, que es el R cuadrado, 97.80, 91, y ya lo habíamos obtenido nosotros para la figura. Y aquí viene el cuadro que es importante. Excel tiene un pequeño defecto que repite estas dos últimas columnas, las repite y entonces, no sé para qué las repite. Vamos a darle eliminar a esa cuestión. Este segundo cuadrito es el que es importante del análisis de regresión. Ok. En este cuadro me da los coeficientes beta, el intercepto y el que está asociado a la compactación. Este es el valor beta 0 y este es el valor beta 1. O sea, esta es la pendiente. 8.35, 90, 94, 18. Ok. Y aquí al final, fíjese que yo tengo un intervalo de confianza de la pendiente. ¿Verdad? Un intervalo de confianza de la pendiente del 95%. Dice que es el intervalo de confianza. Este es el valor más pequeño. El intervalo de confianza, recuerden que es una carajadita así. Yo tengo un valor. Aquí en el centro está el valor de beta 1, la pendiente. Y entonces aquí tenemos el valor mínimo del, y aquí tenemos el valor máximo del intervalo de confianza. Y entonces aquí tenemos 95% de la distribución de este valor. Recuerden que este valor es una variable aleatoria. Y entonces tenemos una distribución en donde aquí tenemos el valor real
de beta 1, perdón, el valor real de beta 1, y aquí tenemos todos los posibles valores de beta 1 que yo puedo obtener, ¿verdad?, en ensayos idénticos a este que acabamos de hacer, ¿verdad? Post-Bloom y compactación, ¿verdad?, en suelos iguales a los de los chiles, etcétera, todo ese montón de cosas. O sea, si yo repito 100 veces este ensayo, entonces me va a dar 95, 95 valores de la pendiente, me van a dar entre este valor y este otro valor. 5% me van a dar por fuera en esas colas. El promedio de todos estos posibles valores es este, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando hablábamos de parámetros? Entonces yo tenía la media poblacional, es mu, y yo la estimo por medio de este valor. Ok. Este es el parámetro de la población y yo lo estimo por medio de este valor. Y lo que hago es que le pongo un sombrero para saber que este es una estimación del parámetro. Bueno, entonces este es el intervalo de confianza. Este es el intervalo de confianza y aquí se calculó. Observen que el valor mínimo del intervalo de confianza es 7.94 y el valor máximo es 8.77. Ok. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la otra variable. Y entonces vamos a decirle, ¿dónde estás? Datos. Análisis de datos. Vamos a decirle otra vez de regresión, aceptar. Solo que aquí ya no vamos a tener vamos a tener post-bloom, pero no vamos a tener compactación, sino que lo que vamos a tener es hojarasca. La hojarasca. No puedo decirle que me ponga el resultado acá porque le cae encima al que ya tengo. Entonces le voy a decir que lo ponga aquí debajito. Le voy a aceptar. Ok. Entonces fíjese que aquí yo tengo de nuevo todos los valores de la correlación, el R cuadrado que obtuvimos y aquí está el intercepto y la pendiente. De nuevo, aquí tengo los valores repetidos estos. Ok. Y aquí tengo el intervalo de confianza de la pendiente. Ok. Vamos a traernos este valor. Ok.
¿Cuál es la más grande diferencia que ustedes aprecian a simple vista allí? Entre esos dos intervalos de confianza. ¿Cuál es, perdón, profe? ¿Puedo repetir? La principal diferencia que ustedes observan entre esos dos intervalos de confianza. Independientemente del valor del límite inferior y el límite superior. Eso, independientemente de eso. De la magnitud de lo que es superior, No, parece no, mayor. por eso te digo, independientemente de la magnitud de los límites inferiores y superiores. Tal vez el signo, que hay muchos valores negativos en la segunda regresión. A ver, repita, porque no lo entendí. Tal vez el signo, que hay muchos valores negativos en el segundo análisis. Ok. ¿El signo cuál? Sí, la pendiente, por así decirlo, del beta 1. No, es que yo aquí no estoy comparando la pendiente, lo que estoy comparando son los dos intervalos de confianza. O sea, lo que quiero es rescatar diferencias importantes que hay entre estos dos intervalos de confianza. Creo que le quedó mal, profe. Es que alguien iba bien por allí. Sí, Lo que pasa es que digamos, como que en el segundo intervalo de confianza, que es el primero que se ve ahí arriba, hay muchos valores negativos. yo no veo muchos valores negativos. Sí, en -4 a 0, en comparación a 7, de 7.9 a 8.7. Pero ¿cuáles son el montón de números negativos que usted ve? Bueno, no sé los que están en medio, pero tal vez iba por otro lado entonces. Es que yo solo veo uno, yo solo veo -4,247796, que redondeándolo quedaría en -4,25. Usted está viéndolo bien, lo que pasa es que no, no lo pone bien, ¿verdad? Ese es el problema. La principal diferencia entre estos dos intervalos es precisamente esa. Este segundo intervalo, el malo, ¿verdad? El de la variable mala, el que tenía una dispersión demasiado grande y un ajuste muy pobre, ¿verdad? Resulta que el intervalo de confianza de la pendiente tiene el límite inferior es negativo y el límite superior es positivo. En cambio, el de la variable que tiene una dispersión muy ordenada, que el ajuste es bien grande, tenemos que el límite inferior del intervalo es positivo y el superior también es positivo. De hecho, fíjese que el tamaño del intervalo de confianza en términos de unidades que hay entre ambos extremos. Fíjese que entre 7 y 8, lo único que hay es una unidad. Es más, 7,94 perfectamente lo podemos igualar a 8.
Y 8,76, bueno, digamos que lo podemos igualar a 9. Entonces, entre 8 y 9, prácticamente entre estos dos límites, lo único que hay es una unidad. En cambio, el otro intervalo, entre -4 y 0, hay 4 unidades. Es un intervalo más grande, porque resulta que aquí hay una mayor cantidad de variabilidad. La dispersión es muchísimo mayor. En cambio, en el segundo, la dispersión es muy reducida. Pero bueno, un límite es negativo y el otro límite es positivo. En cambio, en el otro caso, los dos límites son positivos. ¿Qué podríamos nosotros concluir de esa situación? No sé, diría yo que quizás en el segundo caso los datos no son tan dispersos, están como más, ¿cómo decirlo? Como más en forma de campana. Más, Están apretaditicos. ajá, ajá, Es tan preciso el intervalo de confianza que es así chiquitico. ajá, ajá, eso me refería. No, pero hay algo más que es interesante. Resulta que entre este valor ahí. ¿Qué se hizo? Entre este valor y este valor, yo tengo el 0. En cambio, entre este valor y este otro valor, no hay 0. Pero entre un valor negativo y el otro valor positivo, necesariamente tengo que pasar por el 0. Y si el intervalo de confianza pasa por el 0, eso quiere decir que yo tengo aquí un valor negativo y aquí tengo un valor positivo. Aquí está el 95% de los ensayos. Aquí está el 5% de los ensayos. 100 veces, repito yo, el ensayo 95 valores dependientes van a quedar aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere decir que algunos de estos valores dependientes van a ser 0. Por lo tanto, entonces, al existir esta posibilidad de que la pendiente sea 0, entonces la estadística dice, esta pendiente no existe. Y por lo tanto, entonces, la segunda regresión no existe. La hicieron. Matemáticamente obtuvo un resultado y un número de pendiente y de intercepto y todo eso, pero estadísticamente no existe. En cambio, esta otra sí existe. Esta no tiene ningún problema. Los dos extremos son positivos. Eso quiere decir que no importa cuántas veces yo repita el ensayo allá en los chiles, siempre la pendiente de esta regresión va a ser positiva. Y entonces a esa pendiente la estadística sí le da el visto bueno. Entonces, si nos regresamos a los dibujos, borrar todos los dibujos. Si nos regresamos a los dibujos,
¿Qué pasaría aquí? El gráfico, profe, se corrió. Cuando eliminé las columnas repetidas de... Esta regresión no existe. Esta regresión no existe porque esta pendiente que ustedes ven acá no existe estadísticamente. En cambio, esta que está aquí sí existe, esta regresión sí existe estadísticamente. Entonces, dése cuenta de que no basta que yo venga y grafique los datos y le haga clic a uno de los puntillos esos para que le agregue la ecuación de la tendencia y todo ese montón de cosas. No basta, porque yo necesito probar de que la pendiente de la regresión que estamos haciendo existe estadísticamente y incluir la ecuación de regresión, nada más que por hacer un clic aquí en la figura, eso no me dice si existe o no existe, si la regresión es válida o no. Entonces, es necesario que hagamos el análisis de regresión para poder precisamente librarnos de las ecuaciones que son espurias. Claro, una manera de librarse de estas ecuaciones espurias es simple y sencillamente haciendo la regresión única y exclusivamente entre aquellas variables que correlacionan mucho, que su correlación es alta. Con eso nos libramos. Pero si es media, podría no considerarse. Si es media, existe la posibilidad de que te dé, como te dijera, que la ecuación no existe. El problema es que a veces las correlaciones más altas que tenés son valores medios y entonces tenés que hacer regresión. Pero entonces tenés que hacer análisis de la regresión para utilizar solo aquellas que sí te den y te vas a dar cuenta de que hay otras que no te van a dar. ¿Ya? O sea, Okay. ese es el asuntito de la regresión y su relación que tiene con la correlación. Obviamente, nosotros entramos haciendo un análisis de correlación. Nosotros esperamos obtener varios valores altos, pero hay veces en que hacemos la matriz de correlación y todos los condenados valores están por debajo de 60. O sea, todas son, lo máximo que hay son correlaciones de valor medio. La mayoría son de valor bajo y entonces ahí sí, ahí definitivamente es terriblemente importante el análisis porque las correlaciones de valor medio puede hacer que no existan. Que no exista la regresión, ¿verdad? La correlación obviamente que existe, pero la regresión Ok. no. Sí, hay que hacerlo para asegurarse. Exacto. ¿Ves? Porque vos recordá que todo el asunto del diseño y todo eso y de asegurarte por medio de probabilidad si estás por encima de un valor alfa de 5%, y
todo el berenjenal aquel, es simple y sencillamente asegurarnos de que tenemos resultados muy sólidos, pero muy sólidos, de una altísima repetibilidad. De tal forma de que si alguien repite mis ensayos, lo más seguro es que obtenga resultados muy similares a los míos. Y entonces eso es lo que me da la posibilidad de hacer recomendaciones. Lo que se llama inferencia estadística son simple y sencillamente las recomendaciones. Con una ecuación igual a esta, si la hubiéramos obtenido cuando hicimos el trabajo de los chiles, perfectamente le pudimos haber dicho a todos los naranjeros de allá del norte, más de 40,000 hectáreas sembradas de naranja, saquen un mapa de compactación del suelo, hagan un mapa de compactación del suelo, métanle la gente ahí a sacar valores de compactación y marquen en el mapa en donde tienen ustedes la compactación de suelo más alta y concéntrense en esos puntos, ¿verdad? A combatir preventivamente el post-bloom. Entonces, no solo van a aumentar la cantidad de cosecha, sino que les va a salir muchísimo más barato porque están utilizando un combate preventivo. En segundo lugar, ese combate preventivo lo están localizando única y exclusivamente en aquellos sitios en donde la compactación del suelo es alta. Y por último, si usted se da cuenta de que usted tiene una compactación alta en un determinado lugar, perfectamente le puede meter maquinaria para descompactar ese suelo. Y al descompactar el suelo, entonces desaparecería la posibilidad de que allí le aparezca a usted post-bloom. Entonces usted estaría combatiendo una enfermedad por medio de una práctica total y completamente mecánica, simplemente porque hay alguna relación entre el suelo muy compacto y la alta infección de post-bloom. ¿Cuál es esa relación? Habrá que irle a preguntar a Felipe. Pero la relación existe. La relación existe. Sí se sabía que podría existir la relación. Lo que pasa es que nosotros en la realidad nunca encontramos una correlación tan grande como la que tenemos acá ficticiamente, ¿verdad? Pero dése cuenta de todo lo que nosotros podríamos hacer, o sea, todo lo que es inferencia estadística, ¿verdad? Hasta dónde nosotros podemos llevar un resultado que se obtiene de un ensayo de este tipo. Y eso era lo que nosotros queríamos hacer. No lo pudimos hacer. No pudimos. Bueno, pero algún día vamos a encontrar alguna variable fácil de medir y que esté altamente correlacionada con post-bloom y vamos a poder entonces controlar la enfermedad esta preventivamente y únicamente en aquellos sitios en donde alguna medición me indica que post-bloom va a aparecer en gran cantidad en ese sitio en particular. ¿Por qué nosotros queremos localizar el combate de la enfermedad? Es muy sencillo. Porque resulta que, imagínense lo que es regar veneno en 40,000 hectáreas de naranja
más unas 60, 70 mil hectáreas que pertenecen a la misma, digamos, conjunto de productores de naranja que entregan las naranjas a una misma empresa. Estas 70 mil hectáreas están del lado de Nicaragua y del lado de Costa Rica hay aproximadamente unas 40, tal vez haya más. Imagínense lo que es empujarle veneno a 100 mil hectáreas de naranja. El impacto que eso tendría sobre el medio ambiente. Todo el impacto que tendría eso sobre las aguas del San Juan. Toda la vida acuática que hay en ese río y en la desembocadura. Recuerden que ese río desemboca cerca de donde está Tortuguero. Y entonces estaríamos contaminando también el lugar en donde llegan a desovar las tortugas de carey. Y no solo eso, estaríamos impactando a una gran cantidad de aves que anidan en los humedales de allá del norte. Los huevos se volverían frágiles y las aves cuando llegan a empollar los huevos, más bien los quebrarían. Porque resulta que el ave al consumir el veneno que se está regando en toda esta zona, eso produce que sus huevos sean débiles y entonces los quiebra. Y por lo tanto entonces no habría reproducción de las aves. Más el costo que significa comprar esa cantidad, son toneladas de toneladas de toneladas de producto para poder asperjar esa cantidad tan exorbitante de hectáreas. ¿Y cuánto impactaría eso entonces el precio del producto? ¿Quién iba a comprar ese producto si viene hasta el hocico de residuos? O sea, no se puede, simplemente no se puede. Las normas de un combate de enfermedades sostenible y amigable con el medio demandan necesariamente que las enfermedades sean manejadas de una manera racional. Y eso era lo que nosotros andábamos buscando y seguimos buscando. Y ya nos vamos a pensionar y no lo hemos encontrado. Ese es el problema. Bueno, eso es, nos queda entonces hacer ejemplos de regresión y correlación con Infostat y analizar un par de casos de regresión para la próxima semana y después veríamos tablas de contingencia y nos quedarían unas 2 o 3 semanas libres para terminar de ponernos al día con todas las cosas que yo les debo y ustedes me deben. Ustedes no me deben nada, yo creo que soy yo el que les debo de todo. Pero ahí nos ponemos al día. Por hoy, señores, yo creo que es todo lo que tenemos que hablar. Ojalá que hayan entendido, vean, lean las, las notas esas, están bastante buenas. Y además hay bastante más cosas que aprender en esas notas. La presentación de este asunto de regresión y de correlación tiene su propio sonido. Lo que pasa es que no está en el sitio porque
era tan grande, tan grande, tan grande, al incluirle el sonido, el archivo se vuelve demasiado grande. Y entonces el sitio web no me lo acepta. Porque soporta una cierta cantidad y a partir de esa cantidad no me lo permite. Entonces tuve que convertir la presentación esa en video, en un video de YouTube. Y entonces en la introducción de la sección 6, ahí ustedes se van a encontrar el link que los lleva a la presentación convertida en video y que tiene su propio sonido. La van a encontrar probablemente muchísimo más ordenada y muchísimo más pausada, digamos, que la clase. Sin embargo, esta clase también va a producir un video y entonces ese video también se los voy a poner en el sitio web para que tengan material al cual referirse ustedes cuando necesiten recordarse de qué demonios es regresión y correlación. No sé si ustedes tienen algún comentario que hacer o que agregar. Yo no tendría nada más que decir. Yo tampoco, profe. Ok. Me imagino que sus compañeros tampoco. Todo bien, listos. Todo bien, profe. Claro, de mi parte también. Todo claro. Bueno, entonces, que pasen buena noche, que tengan una agradable semana, cuídense. Estamos a un toque de entrar en números manejables de la pandemia. No vaya a ser que nos despelotemos de camino. Listo, profe. Buenas noches. La pase bien. Que la pasen bien. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.